Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo hoy os quería compartir mi testimonio, mi experiencia personal de cómo Jesús vino a mi vida, de cómo la transformó por completo y cómo fue de una manera totalmente inesperada, ¿no? O por lo menos inesperada para mí. Yo sentía en mi interior una tristeza profunda, una tristeza que lo inundaba todo, un dolor y un sufrimiento que siempre iban conmigo. Y aunque yo siempre he sido una persona sociable y alegre, realmente no mostraba lo que yo sentía realmente, ¿no? En parte porque pensaba que no iba acorde, que no estaba en sintonía con lo que el mundo espera de ti. El mundo espera que tú vivas la vida a tope, ¿no? Que lo disfrutes al máximo, que apartes los malos momentos, que no pienses en ellos y que tampoco pienses demasiado en el futuro, ¿no? Yo veía que no era capaz de hacerlo, ¿no? Por lo menos no sin Dios. Eh, esta tristeza venía provocada por distintas pérdidas en mi vida. Cuando yo tenía 19 años falleció mi padre por un cáncer. Este fue el primer encuentro con la muerte en mi vida. Años después mi madre desarrolló otra enfermedad y también estuvo unos años en los que necesitó cuidados y finalmente falleció cuando yo tenía 34 años. Y mi hermano mayor, poco después, al año o así de fallecer mi madre, pues también fue diagnosticado con un cáncer fulminante y se fue enseguida. Yo, como podéis pensar, estas muertes pues me impactaron profundamente, cambiaron mis prioridades y yo buscaba pues una razón, ¿no? a estas pérdidas porque no podía entenderlo, no podía entrar en mi cabeza que esto ya fuera todo, ¿no? Tiempo después yo misma sufrí una intervención quirúrgica que me incapacitó para poder ser madre, para poder tener hijos. Y bien, yo tampoco es que me lo hubiera planteado en muchas ocasiones porque por desgracia pues tampoco había encontrado a una persona adecuada como para poder pensar en formar una familia. Y, pero aún así fue muy difícil porque también suponía una puerta cerrada más a la posibilidad de tener una relación, ¿no? tan especial como puede ser la de una madre con un hijo. También aquella operación supuso un derrumbe para mí en el sentido de que vi lo vulnerable que era. Yo hasta entonces, pese a que había pasado situaciones pues muy complicadas, siempre había estado un poco al mando, ¿no? Ayudando, cuidando, pero sí que te sentías me sentía con un poco de poder porque podías controlar la situación en cierta manera. Pero ya con mi enfermedad, cuando yo me encontré mal y tuve que ser cuidada, pues esto también se derrumbó. Hubo unos meses que marché fuera de España, pensaba que yo ya buscaba, aunque no sabía bien qué buscaba, y pensaba que nada bueno podía salir de Barcelona, ¿no? Era como lo que sea que necesite no va a estar aquí, porque aquí había mucho dolor, ¿no? Y bueno, marché unos meses fuera que me ayudaron mucho porque creo que en esos momentos empecé a escuchar, empezaron los ruidos a desvanecerse y empecé a estar en silencio, ¿no? Con lo cual es el primer paso para poder escuchar también. Cuando volví a Barcelona empecé a trabajar en una empresa, en una buena empresa, estaba muy contenta. Pero a los pocos días vi que, bueno, yo pensé que me había equivocado estrepitosamente porque no era para nada lo que yo esperaba, no cumplía ninguna de mis expectativas ni a nivel personal ni laboral. Y bien, pensé que me había equivocado, pero no, tenía que estar allí, porque allí, en esta empresa, bueno, yo entré a sustituir a una persona, a un compañero que promocionaba otro departamento y este compañero desde el primer momento me llamó la atención porque veía que era bueno, pues un chico amable,
que siempre estaba dispuesto a ayudar, ¿no? Yo le veía bondad a él, no sé, me transmitía confianza, en algún momento me dijo que era creyente, algo que me alegró mucho. Recuerdo que me produjo mucha alegría es saber que él era creyente y confianza también, pero fue algo que como que olvidé enseguida, ¿no? Seguimos, pero hablando en algunas ocasiones, cuando había alguna oportunidad, y yo veía que las conversaciones tampoco eran muy comunes o muy conversaciones de ascensor, ¿no? Pero no volvía a traer a mi mente que era creyente. Yo en paralelo pues andaba buscando en mi interior con unos programas intensivos de yoga, que esto os lo contaré en otra ocasión. Intentaba llevar una vida sana y encontrar las respuestas en mi interior, ¿no? Y digo lo de sano porque, bueno, un día estaba comiendo una ensalada verde maravillosa, muy saludable y muy veggie, en el office de mi empresa, pero a medida que comía no podía comer porque de mis ojos brotaban unas lágrimas inmensas porque no podía más, no sabía qué pasaba, pero veía que no podía más. Y en esta situación me encontró mi compañero de trabajo y bien, muy serio, me dijo que iba a explicarme su historia, que iba a explicarme su testimonio, igual que estoy haciendo yo ahora, y que quizás yo pudiera reconocer la verdad, ¿no? Que me iba a explicar la verdad. Yo en este momento, por cómo lo dijo, la convicción con la que lo dijo, yo realmente pensaba que por fin alguien me iba a explicar la verdad, que por fin alguien me iba a dar la solución, pero ni siquiera estaba en un punto yo que ni siquiera podía asociar las dos cosas, no podía asociar que era creyente, que creía en Dios, con que me iba a explicar la verdad, no la asociaba. Yo esperaba, tuve unas horas de expectativa a ver qué me iba a explicar, pero sin asociar los dos conceptos, imaginar el estado en el que yo me encontraba. Me explicó su testimonio, me habló de Dios, de Jesús, de cómo Él era el único que podía solucionarlo, podía sanarme, ¿no? Si yo pues me arrepentía de mis pecados, algo que yo dije, yo no tengo pecados, yo soy muy buena, ¿no? Y si yo me arrepentía y creía en Él, que era el único que podía ayudarme, ¿no? Que podía sanarme. Yo agradecí mucho su testimonio, me pareció una persona muy valiente en ese momento. Sentí mucho respeto por él y por sus creencias, pero yo le dije que esto no era para nada lo que yo necesitaba, que su Dios no era lo que yo necesitaba, ¿no? Me acuerdo muy bien y que bien, que posiblemente, que igual sí que existía Dios, pero que bueno, pues yo ya encontraría mi camino, ¿no? pero bueno, solo hay un camino, a Él, porque nadie de nosotros somos quien para decidir el camino, solo Dios, ¿no? Y el camino es Jesús, pero claro, esto lo sé ahora. Al día siguiente me regaló una Biblia que yo acepté por cortesía sin ninguna intención de leerla, porque yo decía que no era para mí, ¿no? Pero no sé si fue el mismo día o al día siguiente, quizás no tardé mucho en empezar a leerla. Empecé por los Evangelios, como él me había dicho, y desde entonces no he podido dejar de leer la palabra de Dios. Leía las palabras de Jesús sencillas, pero profundas a la vez, y me impactaban en el corazón, me hacía arder el corazón, ¿no? Y era como si él me estuviera hablando directamente, y yo sentía que me iba a volver loca porque no entendía lo que pasaba. No entendía que estaba empezando a ver algo que yo pensaba que totalmente diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Yo me imaginaba un Dios lejano, un Dios castigador, ¿no? Tienes muchas ideas en la cabeza por
por situaciones preconcebidas a lo mejor, ¿no? Ideas preconcebidas que tenemos, pero no era para nada lo que yo encontré y lo que podemos encontrar en la palabra. Es un Dios cercano, un Dios que no quiere que hagas 1000 sacrificios ni 1000 actos para acercarte a Él. Para acercarte a Él necesitas un corazón humilde y un deseo auténtico, ¿no? de conocerle. No necesitas hacer mil cosas. Es un Dios justo, ¿no? Yo recuerdo que tenía y sigo teniendo mucho anhelo de justicia y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y Él hará justicia definitiva, ¿no? Es algo que yo también tengo mucho deseo de ello, y el primer mandamiento era amarle a Él, ¿no? Sobre todo, y a tu prójimo, y orar por los enemigos, y bueno, infinidad de cosas que yo veía, ¿no? y sufría cuando lo veía Él en la cruz, lo que hizo, ¿no? en la cruz por nosotros. Y bueno, fueron infinidad de momentos que recuerdo muy bien y que supusieron un antes y un después, igual que la oración, ¿no? Yo pensaba que la oración pues era una repetición de unas frases, ¿no? Pero es mucho más, es tener una relación personal con Dios, algo que yo la primera vez que escuché pensé, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Una relación personal con Dios? No puede ser. No, pues sí, sí es. Es a través de Jesús que podemos tener una relación con Dios, y es una relación que crece, que evoluciona y que te cambia la vida, ¿no? Por completo. Hay algo de sobrenatural en todo esto, evidentemente, y yo dejé de sentir esa tristeza. Dejé de sentir tristeza y dolor, y cambió por una alegría inmensa, por una paz desconocida, porque yo recuerdo que una de las primeras cosas que sentí fue protección, me sentí protegida, pero también sentí que estaba en casa, porque yo hacía muchísimos años que no sentía el calor del hogar, y vivo donde vivía en aquel momento, pero es diferente y ahora da igual donde viva, porque Dios hace morada contigo cuando viene a tu vida, ¿no? Y ya da igual donde vivas, porque Él siempre va a estar contigo, y eso es lo que importa. Y esa sensación de aquella tarde entrar a mi casa y sentirme en casa, bueno, fue maravillosa, y no hay nada que pueda compararse, nada. Hay personas que dicen que si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta, ¿no? Y Dios se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la naturaleza, ¿no? En la creación, que tiene ese diseño perfecto de Él. Se manifiesta en su palabra, nos habla a través de ella, nos habla sobre todo a través de Jesús, porque Jesús es Dios mismo encarnado, ¿no? Se manifiesta en Jesús. Y se manifiesta en sus hijos, en los testimonios como este, y como tantísimos otros, impactantes y maravillosos, ¿no? de sus hijos. Entonces Dios se muestra, es algo muy real, es alguien muy real, y yo espero que este testimonio pues haya podido tocarte un poquito el corazón, y si te lleva a abrir la palabra de Dios, puedes empezar un viaje, puedes empezar un camino para nada totalmente diferente a lo que quizás pienses. Puede ser un viaje, el viaje más apasionante de tu vida, no hay otro igual, y espero que sí que te pueda ayudar a querer iniciarlo. Muchas gracias por escucharme.